Amén, hermanos. Buenos días para todos, nuevamente. Es un honor estar aquí delante de mis hermanos y delante del Señor. Como siempre lo expreso, aquí siempre con temor y temblor. No hay nada que pueda venir de nosotros para poder estar aquí delante de todos. Hoy, bueno, el Señor ha permitido hoy para mí continuar con la siguiente parte de la carta a Timoteo, de la primera carta a Timoteo, como venimos enseñando. Antes de comenzar, quisiera volver a repasar un poco, hacer un pequeño panorama de lo que ya hemos visto desde el primer capítulo, cuando fue el saludo del apóstol Pablo a través a Timoteo. Sabemos que primero hubo una introducción a través del hermano Alejandro, que nos dio toda la historia, por qué la carta, por qué fue escrita, en qué momento se encontraba Pablo, dónde se encontraba, en qué momento, a quién estaba dirigida, dónde estaba Timoteo. Sabemos que es a la iglesia de Éfeso, como tal. Luego el hermanito Jorgito nos dio la primera introducción, que fue la primera parte, que fueron las advertencias de las falsas doctrinas. Y luego a mí me permitió seguir con la parte del ministerio de Pablo, como lo nombra ahí la de Reina y Valera, como dándole gracias al Señor, porque él no estaba en el ministerio, sino es por causa del Señor, porque ahí recordándole a Timoteo que no fue por él. Porque Pablo, cuando era Saulo, cuando se llamaba Saulo, perseguía a los mismos, a Cristo mismo, a la iglesia de Cristo, y al más pecador, dice él, le perdonó sus pecados. Entonces, recordando que él fue, que ese es un ejemplo, que el Señor, la redención, su sangre, esa obra, perdona cualquier pecado a todo quien se arrepiente y cree en el Señor. Se nos recordaba, entonces le instaba también a Timoteo, que en esa parte habían dos hermanos que estaban en una falsa doctrina y con nombres propios, los nombra Pablo. Son pocas veces que se nombran hermanos, y aquí dice él, los entrega a Satanás, o sea que su falta era grande delante de la iglesia. Luego, bueno, siguieron nuestros hermanos con las instrucciones, como se debe orar, que fue Raulito. Después vinieron los requisitos de los obispos, que fue que nos habló Juan Pablo. Fueron en dos partes, primero los obispos, luego los diáconos, y también nos habló de ese ministerio de la piedad, como estar ejercitándonos en la piedad. Y también en la predicción de las apostasías, y seguimos con el buen ministro de Jesucristo, como estamos. Y hace ya que eso nos enseñaba, porque fueron dos partes que le tocó al hermano Daniel, esa parte de los ministros de Jesucristo, y después vienen los deberes hacia los demás, que el hermano terminó hasta el versículo 16. Nosotros vamos a continuar del versículo 17, termina la parte hasta el 25, y me tocan los dos primeros versículos del 6. Entonces, recordando un poco que el hermano Danielito nos hablaba, el Señor a través de él, que cómo debemos tratar, cómo debemos dirigirnos a los ancianos, a las viudas, a los demás, a todos. No solamente, pero exactamente el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo guió a hablar acerca de ese tema. Ancianos en edad, cómo honrarlos, cómo verlos. Y ahora vamos a tocar una parte que es importante que la iglesia lo toque. Entonces, antes de comenzar, me gustaría volver a orar, si me permiten, hermanos. Ponernos delante otra vez del Señor y ponerme delante del Señor. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, delante de ti me presento, Señor. Que seas tú
honrando tu palabra, Señor, guiándome, Señor, y quitando toda cosa mía, Señor, para hablar lo que tú tienes para nosotros, especialmente para mí, para todos, Señor, también. Quita toda distracción, Señor, de nuestras mentes, todo percance, Señor. Quita lo mío, Señor, y pon lo tuyo siempre, Señor. He aquí un siervo tuyo, Señor, que se rinde a tus pies, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces leemos ahí en el 17 hacia el 25, quisiera leer. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Voy a comenzar con esa parte para terminar de cerrar el capítulo 5. Porque ahí en adelante habla ya más que todo a la iglesia. Como vemos, como les decía, el Señor a través del hermano nos hablaba de cómo deberíamos mirar a los ancianos y a las viudas y cómo tratarlas, ser hospitalarios con ellas, a las verdaderas viudas, a las que no son, que tengan hijos. Los hijos deben estar sustentando a las viudas. Pero en esta parte, Pablo nos habla de los ancianos, pero no los ancianos ya de vejez, sino a los ancianos que están sirviendo al Señor, a los que en denominaciones hablan pastores, pero el Señor aquí claramente dice a los ancianos. Aquí dice, si podemos ver, a los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, hay ancianos en las iglesias. Aquí nos dice, cuando dice ancianos, no está hablando de un solo anciano. En la iglesia de Éfeso hay varios. Y podemos entender, Timoteo es uno de ellos. Bebe allá. El Señor, pero no solamente, aquí dice, ciertamente habla de unos ancianos. Ciertamente hablan de unos ancianos que están precisamente predicando, que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pero no se desmerita a los otros ancianos que están en el servicio. No solamente porque no prediquen, pero están en el servicio de pastoreo, de consejería, cualquier don que el Señor le haya dado dentro de la iglesia. Pero hablamos, cuando se dice doblemente de honor, está hablando el apóstol al que está totalmente lleno en la palabra, el que se desgasta, en el cual das la segunda milla, corre la segunda milla, está siempre en el servicio y puesto en el Señor. Y como el Señor aquí nos habla, que en las Escrituras dicen, esa palabra, no pondrás bozal el buey que trilla, la podemos ver en Deuteronomio 25:4. Ahí la tienen como referencia. Ya desde el Antiguo Testamento el Señor ya ha puesto. Y es que, ¿por qué pone un animal? Porque antes, cuando tú tenías un animal, el animal, para que lo ponerlo a trabajar, tú tenías que darle de qué comer.
porque entonces perdía su fuerza y cómo va a poder trillar el trigo, cómo iba a arar la tierra, el animal, el buey en este caso. Entonces era digno de alimentar al buey. Eso es lo que me hace entender. Entonces, cuando habla de dignidad aquí el Señor a través de Pablo, es también, ese es el fruto del trabajo del anciano, quien gobierne bien. O sea, estamos hablando de quien gobierne bien. Bueno, tampoco vamos a hacer que no va a haber un anciano que no gobierne bien, no vamos a poner a alguien como un anciano que no. O sea, si ya es anciano, ya porque ya sabe gobernar, ya ha habido unas etapas en que ha dado fruto y que ha dado su testimonio. Igualmente, ahí podemos ver también Pablo en una de sus cartas también habla acerca de esto, de cómo tener a los ancianos como dignos, en 1 Tesalónica capítulo 5, que está más adelante, del 12. Dice, aquí Pablo exhorta a los hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. No, que acá está también, así como le habló a Tesalónica, le habla aquí a Timoteo, igual de tener en honra a los ancianos, a los que doblemente o no. O sea, pero no es meritando a los otros que están en el, hay que entender esa parte. O sea, y no solamente es ofrendándole o que porque tiene una paga de salario, como dice el Señor, porque ya ahorita vamos a ver digno de su salario, pero es porque es, como decía Pablo acá en Tesalónica, en amor, en honrarlos, en respetarlos, en entender que fueron puestos por autoridad del Señor. Y ellos están ahí puestos, es para pastorearnos, para seguir alimentándonos y nutriéndonos con la palabra. Por eso es que es bueno leer estas cartas. Venimos hablando de los diáconos, de ser obispos. Entonces siempre hay unas etapas que hay que pasar por las iglesias para poder entender y la iglesia tener en cuenta quiénes son ancianos verdaderamente, quiénes son puestos como ancianos. Y poder honrarlos y ser el que no trabaja, darle digno. Porque hay ancianos que trabajan y ya el Señor le está proveyendo apartemente. Porque le pasó a Pablo, cuando Pablo estaba no me acuerdo muy bien, pero se sostenía él, estando en el mundo, se sostenía él en las tiendas, haciendo tiendas, entonces se sostenía. Y después más adelante, cuando tuvo una prueba, una gran tribulación, la iglesia de Filipos le enviaba, porque Pablo dice, le doy gracias, ustedes fueron partícipes en mis angustias. Entonces también la participación, pero siempre a los ancianos hay que tenerlos en honra y en honor, aparte de que son dignos de su salario también. Hay otro pasaje que también podemos ver ahí en Hebreos, para sentar, en el capítulo 13. Entonces, hermanos, 2 versículos. 13, versículo 7. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Y el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primero nos habla aquí el autor de Hebreos que nos acordemos de nuestros pastores, que nos abran la palabra. Y nos dice al final, imitad su fe. O sea, un pastor, un anciano, en este caso, debe siempre cuidar a las ovejas, siempre estar preparado para dar esa segunda milla, ser un ejemplo, como nos decía Pablo más atrás, cómo tenían que ser
intachables, irreprensibles, intachables. Ahí en el capítulo 3, más atrás. Es intachable para el que es anciano, o para los que deseamos ser ancianos, que me incluyo. Tenemos que llevar una vida intachable delante del Señor, delante de la iglesia. No solamente es venir o solamente leer o que yo me pongo como, no, yo tengo esta autoridad y ya no. El servicio debe estar en su currículum, el servir, estar dispuesto a, ahí como dice el 17, a velar por las almas de la grey del Señor. Que lo hagan con alegría, no quejándose. Eso le hablo a los varones. Porque así independientemente no sea, quiera ser anciano y también hermanas, debemos ser así también en nuestra vida cristiana, nuestra vida en el Señor. Ahí en Mateo 10:10, que tiene ahí el Señor, ahora sí, cuando encarga a los discípulos, ¿se acuerdan? Mis hermanos se recuerdan. Los envía, Mateo 10. Cuando encarga a los 12 a ir, y le dice ahí del 9, no os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alfobra para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lo dice el Señor. A veces el Señor puede proveer a un obrero, un anciano. Así la iglesia no tenga en el momento, porque pues, se puede presentar que un candelero, tenemos hermanos, que se tenga poco. Y el Señor va a proveerle a ese anciano, necesariamente la iglesia. Yo recuerdo en la localidad, aquí en el candelero de Suba, se ha pasado muchas veces, hemos tenido poco, y ahorita hemos sabido administrar en la abundancia también. Cuando había poco, había más necesidades, pero el Señor siempre proveyó. Nunca dejó de proveer a la localidad. Y para sostener también al anciano que estaba en ese momento también. Porque en ese momento también el anciano también estaba en unas dificultades. Y así el Señor proveía dentro del candelero para proveerle al anciano, porque era digno, porque era la autoridad puesta, y así lo veíamos como iglesia. Es bueno recordar esto y tenerlo presente. Ahí un pasaje paralelo del Evangelio de Mateo es de Lucas 17. También ahí lo dice el Señor. Y yo quiero, esa es una referencia de un pasaje paralelo de Mateo 10:10. Pero aquí, cuando Pablo vuelva a mencionar aquí a que sean dignos, no sé si se acuerdan mis hermanos que Pablo tuvo que defender su obra, la obra del Señor en él, en la cintura, creo que fue ese en 1 Corintios 9. Quisiera que lo recordaran, porque a veces toca defender. Por eso dice que gobierne bien. Porque no va a haber ancianos flojos, no va a haber ancianos que se queje. El anciano tiene que estar siempre dispuesta a tener, o sea, yo digo, tiene que estar siempre dependiendo del Señor para poder servir a la iglesia. Porque si no depende, en oración, nutriéndose de la palabra, en estudio, o sea, el desgaste es mayor. Y aún, yo digo, a mí todavía aún me falta que el Señor me brille para poder ser un anciano. Y digo, a veces yo pienso que para mí es difícil a veces desgastarme porque el cuerpo se cansa. Yo digo, Señor, ayúdame a poder tener más tiempo o dedicarte más tiempo. Y pásate por encima de mí para que no pierda tiempo en cosas que no son de agrado para ti. Como decía ahorita que estaban partiendo el pan, que decía que a veces uno ve cosas y no se da cuenta que está perdiendo el tiempo en cosas que no son.
Porque a veces el Señor permite tener espacios de esparcimiento, de compartir con la familia, pero también hay que saber, hay que tener el tiempo también de dedicarle al Señor completamente, de investigar, de leer. Porque si yo me voy a presentar aquí, yo no leo y llego así, sí, el Señor me puede respaldar, pero porque es el Señor que quiere predicar a la iglesia. Pero si yo no nutro, yo no voy a ser predicado para mí, porque el que está aquí tiene que primero el Señor predicarle a él mismo, para poder entender, para poder expresarlo. Yo, hace 8 días le comentaba, bueno, no sé, hace 8 días o 15 días, comentaba la primera vez cuando yo deseaba predicar la palabra. Y lo deseaba cuando estaba apenas un año recién llegado a los pies del Señor. Y el Señor dijo, bueno, tú quieres, pero no me dijo nada. Llegó un domingo donde nos reuníamos donde la hermana Mayita, ya un poquito más allá, cerca de donde los hermanos Avendaño. Y no fue ningún varón ese día. Me pongo como ejemplo. Y me dice una hermana, ay, no vino varón, te toca a ti. Gracias al Señor yo venía leyendo algo, pero lo que leía no fue el Señor, eso no quiso el Señor que leyera. Entonces, en la alabanza yo estaba nervioso, temblaba, y oraba, y yo, Dios, guíame, muéstrame qué quieres. Y bueno, gracias al Señor me mostró una palabra, fue entre Santiago y Mateo 4. Entonces, eso me acuerdo. Y de ahí le dije, Señor, perdóname por desear así muy ligeramente esto. Cuando sea el tiempo, tú avísame. Y dejé de pedir eso. Eso no es fácil, le recomiendo a veces es bueno desear, pero tiene que ser en el tiempo del Señor, en la medida. El Señor me respaldó. Fueron 20 minutos, pero yo sudaba. Yo no sé, algunos estaban ahí ese día, tú no estás, no había ningún varón, pero tú escuchaste. Me dejaron solo ese día. Pero bueno, gracias al Señor, el Señor. Sí, tú estuviste, sí. Tú llegaste después. Sí. Qué bueno que te recuerdes, Gustavito. Sí, sí, esa responsabilidad. Entonces, es bueno uno prepararse, leer y estar orando para cuando llegue el momento, como hizo con Pablo, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y él va confirmando. El Señor mismo va confirmando quiénes son los diáconos, quiénes son los ancianos, como veníamos hablando el domingo pasado, que era bueno saber quiénes eran los diáconos para que la iglesia esté viendo cómo se están comportando, porque están en prueba. Como nos decía, para ponerlos a prueba. Pablo mismo en esta carta nos habla de que los diáconos y los ancianos tienen que ser. Primero, los ancianos tienen que ser intrachables, sabemos ahí. Ahorita volvemos a leer porque aquí esto es para recordar nuevamente lo que Pablo nos decía. Y los diáconos hay que ponerlos, es bueno, pero hay que ponerlos a prueba, prepararlos. ¿Y quiénes están en la iglesia? Y si los ancianos primeramente, o sea, hay varios ancianos, el anciano en este caso, pero la iglesia acompañando al anciano, porque el anciano no puede solo. Tampoco hay que dejar solo al anciano, porque es un humano también y es falible. Uno como humano es falible, puede cometer errores y puede llegar hasta encubrir a alguno. Entonces, a Pablo le tocó defender su ministerio. En 1 Corintios 9, allí en el 9, para recordar, versículo del 1 al 14. Voy a leerlo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto, todas son preguntas. No he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?
¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién pacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo le tocó defender su derecho. De Pablo y de Bernabé, porque está ahí dijo. Está ahí incluyendo Sí. porque está así en la situación. Y entonces, ¿qué vemos? Los apóstoles tuvieron su derecho, todo. Entonces, no fue. Por eso es la comparación del buey. Porque el buey, entonces pierde su fuerza, necesita recuperarla. Entonces, en el momento que se presente esa situación, cuando el Señor ponga un anciano que esté trabajando en la obra totalmente, acordémonos, hermanos, porque también me incluyo, que Él es digno de su salario. Y doble honor hay que darle. Pero eso no significa que sean, ¿no? Que los demás ancianos no, a todos, pero a Él más que todo lo pone ahí. Y ahora viene, para seguir avanzando, ahora viene una segunda parte, que es muy delicada. Que hay que saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y con mucho temor. Y no con ligereza. Dice el 19 y el 20. Contra un anciano. No, Timoteo. Volvemos ya a Timoteo. Ya cerramos. 5, 19, 20 al 21. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado con esta parte? Porque nosotros no podemos aceptar que vengan a hablar chisme de un anciano. Les voy a recordar lo que le pasó a David, al rey David, cuando le cortó el manto a Saúl. ¿Qué le pasó después? Estaba atemorizado. Porque hay que recordar que el anciano es impuesto por Dios, es la autoridad impuesta por Dios, no por hombres, sino por Dios. Es un ungido de Dios, podemos decirlo así. Entonces hay que tener temor cuando se vaya a acusar a un anciano. Hay que saber que el que llega con chisme o con alguna injerencia, hay que investigarlo. Y dice aquí la palabra, con 2 y 3. 2 o 3 testigos. O sea, al anciano hay que, como leímos antes, por eso Pablo primero cogió honrarlo y es digno. También para una acusación hay que tener esa misma reverencia de investigación y no venir y aceptar cualquier cosa que se hable del anciano, así sea chisme, sea una calumnia o algo, porque los ancianos, acordémonos, que Satanás siempre está
para destruir la obra del Señor. ¿Y a quiénes atacan más? A los ancianos. Hay envidia. Pueden haber hermanos con envidias hacia el anciano. Entonces, en alguna oportunidad que se le presente, cualquier cosita que el anciano haga va a poner cizaña. Va a poner cizaña contra el obrero del Señor. ¿Por qué lo digo? Satanás siempre está ahí. Porque, voy a ponerme, esta vez traigo cosas que me han pasado. A mí el Señor me ha revelado que siempre Satanás, cuando busca una división, siempre va atacando a un anciano. Siempre busca hermanos que se quejen con este, con el otro, que son ancianos, son puestos en autoridad. Y vienen acusaciones falsas. Vienen acusaciones por cualquier motivo. Y entonces, a la ligera, tomamos esas acusaciones y comenzamos a replicarlas. Por acá, por acá. Y entonces una mentira se vuelve una verdad, que es una mentira. Y no se comprueba, no se investiga. Por eso aquí Pablo nos dice que una acusación contra un anciano se debe hacer con 2 o 3 testigos. Entonces, mis hermanos, tengamos eso siempre en cuenta, de que si llega una acusación, y si es verdad, si se nota que es verdad, investigarlo. ¿Quiénes deberían hacerlo? A mi parecer, los que el Señor ha puesto en autoridad. Tiene que hacerlo. Si no hay ancianos, otros ancianos, entonces vendrían los diáconos, sería así. Y investigar y traerlos. No, sí. Y aquí después viene la parte. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Al anciano no hay oportunidad de cómo hacerle como que no, llevamos al hermano, como dice en Mateo 18. ¿Se acuerdan? Que en Mateo 18 el Señor dice, no, llévalo, háblale, y si le hablas te ganas al hermano y listo. No. Con el anciano, no. Con el anciano, prácticamente, si él persiste en el pecado, si se investigó, se descubrió que era cierto. Están los dos o tres testigos. Hay que reprenderlo delante de la iglesia, hay que mostrarlo delante de la iglesia. Hermanos, Manuel estaba, voy a ponerme como un ejemplo, estaba vamos a poner algo menos grave, diciendo falsas doctrinas y todo lo demás delante del Señor y diciendo mentiras de todos los demás ancianos y predicando. Claro, hay que quitar la autoridad delante de la iglesia. Se quita la autoridad que tenía ese anciano y sí, cuando se arrepienta, sí, pero no se vuelva a poner en la autoridad. Hay algo más grave. Y temo delante del Señor no equivocarme. Cuando el anciano peca sexualmente, que es un pecado, porque se entiende que el anciano puede tener esposa, ¿no? No solo mujer. Y llega y peca en pecado. O sexuales es fornicación, vive en fornicación, adulterio, exacto, hermano, o es infiel a su esposa. Ese pecado, sí, se puede arrepentir, pero ya no puede estar aquí. Delante de la congregación, delante del candelero, porque pierde toda autoridad. Cuando se arrepiente, sí, se recibe un hermano más, pero ya no puede tener la misma autoridad. No puede tener la misma autoridad. Yo leí hoy un pasaje ahí en Deuteronomio, en el capítulo 17. Es que el Antiguo Testamento sí lo habla claramente. Deuteronomio, capítulo 17.
Vamos a leer del 6. 6. Escogí yo. 17. 17, 6. Sí. Si ustedes leen, yo puse el 6. Pero todo el capítulo nos habla de que no se ofrecerán sacrificios a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios, el primer versículo. Pero ahí, en el cuarto, después ustedes pueden leer todo el capítulo, y te fuere dado aviso, y después oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, ¿qué tal abominación ha sido hecha en Israel? Aquí habla el pueblo de Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esas cosas, esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás y así morirán. Así estaba dicho en el Antiguo Testamento, sabemos que eso ya no es así, pero se tiene que exponer. Cuando ya es cierta, cuando se indague. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Termina ahí en el 6. Era más fuerte antes. Antes de Cristo, sí. Pero si lo traemos así, muerte espiritual, porque es que si está en pecado, está muerto espiritualmente. Si yo estoy en pecado, yo no tengo al Señor, porque el Señor no vive con el pecado, el Señor no muda. El Señor es santo, en Él no hay pecado. Si una persona está en pecado, un anciano, debe morir, quitarle su autoridad. Y no como que, no, tener favor con él porque es bonito, porque habla bien, porque es amoroso o algo así. No, es delicado. El Señor aquí lo manda es a reprenderlo entre dos, pero primero si se indaga que si está en pecado y era cierto. Y después termina ahí en el 20, para que los demás también teman. O sea, aquí el temor no es de miedo, es temer de que lo que uno hace puede llevar y conducir a la iglesia, a la grey del Señor, a un abismo. Mi esposa se adelantó el ejemplo que tenía con el pastor, que ayer lo oímos. Pero imagínense ustedes el hermano, el pastor, que está predicando como coach. Entonces, prosperidad acá. ¿Cómo es la iglesia? Si ahorita leímos en Hebreo, amar al anciano y imitar su fe. Entonces, ¿qué fe tiene ese pastor y cómo sigue la iglesia, el cuerpo a ese anciano? Lo mismo, va a ser lo mismo. No ven. Y ahí eso se puede convertir en una herejía prácticamente. No quiero decirlo que sea una herejía, pero puede convertirse. Hemos visto declaro que tus negocios van a ser prósperos, esto, porque eso decía ayer. Nunca había oído, yo jamás había oído presencialmente, personalmente, una enseñanza de así, ayer lo viví. Literalmente quería bajarlo y quería montarme yo. Pero dije, no, por amor que el Señor le pone a uno dice, no es mi sitio, no donde el Señor me ha puesto, yo tengo que ser también tranquilo y orar. Entonces, uno se da cuenta y le da tristeza. Porque cuando un anciano se aparta y se lleva y sigue pecando, lo que nos debería dar es tristeza, dolor en el corazón. No alegrarnos.
sino dolernos, porque es un hijo de Dios que se dejó tentar y sigue. Y más alguien que está en la obra del Señor. Por eso yo me acuerdo una frase de Billy Graham que la oí, que él decía, le decía a su congregación que siempre oraran por él y por los que iban a la obra. 3 cosas, voy a ver si me acuerdo. Que los cuidara de las mujeres, del dinero, de la fama y de las malas enseñanzas. Le pediría a la iglesia local donde él estaba, donde el Señor lo puso. Entonces, siempre la congregación tiene que tener puestas las oraciones en los ancianos, en los obreros. Y no solamente localmente, también conocemos obreros que son los que salen. A ellos también hay que cubrirlos con oración, que el Señor los cuide. Porque nosotros fácilmente somos humanos y no somos infalibles. El único infalible es Dios. Nosotros andamos en una línea muy delgada. Y podemos tropezar y caemos. El Señor nos guarde. Lo decía Pablo. Pablo nos lo recuerda muchas veces. Y después aquí, por eso hay que temer. O sea, para que teman los demás. Que si hacemos eso, si nosotros reprendemos a un anciano y descubrimos que es verdad que lo que hizo es cierto, y lo reprendemos delante de toda la iglesia y delante los diáconos, los que están haciendo, van a temer. Oye, sí, la iglesia está atenta, todos están atentos a lo que estamos haciendo. Y no hay ningún favor a ninguno, porque nosotros el favor es al Señor, no a los hombres. Entonces esta enseñanza hoy nos tocó jugar a nosotros, prácticamente los varones, pero también la iglesia, que estar atenta a cómo se mueve a las autoridades que puso el Señor en medio de la localidad. Y seguimos ahí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. A mí me llama la atención que listo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, pero pone un "y", de sus ángeles encargados. Hablaba hace un tiempo con un hermano y nos mostraba esta parte de los ángeles. Los ángeles siempre están observándonos cómo hacemos, y más que todos a los que están en autoridad, cómo llevan la iglesia. Se puede ver, siempre están escuchando, porque están observando cómo la iglesia va andando, cómo es el testimonio del Señor de la iglesia. Por eso hablaba, si hay un anciano que habla cosas que no son de la palabra, no sé, ¿qué testimonio del Señor está en esa iglesia? No hay ninguno, se vería, solamente palabras humanas, tristemente. Pero si ven un buen testimonio, se alegran siempre. Entonces ellos son oidores, porque ellos no saben, ellos siempre se han admirado por qué el Señor nos creó primeramente, nos dejó y nos salvó. Se encarnó y nos salvó. Pero están aprendiendo también. Hablábamos con el hermano, parece como si los ángeles, al escucharnos a vernos, aprendieran también. Es decir, la palabra no lo dice, pero dice, los ángeles siempre están observándonos. Y se maravillan. Exacto. Creo que en Apocalipsis hay un pasaje que, no sé, no me acuerdo muy bien, por eso no lo traje, pero después se lo averiguo, que sí parece que sí, los ángeles sí, como que sí estuviesen hasta escribiendo, pero no quiero abarcarlo ahí. Tendría que investigarlo y traérselos así, pero no. Pero sí, aquí nos dice el Señor que que delante de los ángeles, o sea, los ángeles, aquí estamos delante de los ángeles, guardes estas cosas sin prejuicios. ¿Prejuicio qué es? No anticiparte a algo, no acusar a alguien antes de, no. Y después dice, no haciendo nada con parcialidad.
Entonces, nada a la ligera. Y tampoco, nada porque, ay, no, pero es Alejito. Eso, para unos sí, para otros no. No, pero a Raúl sí, le voy a dar duro a Raúl. No, pero a Alejito no, porque es todo cariñoso, no. Pero no, Raúl me cae mal, entonces a ese sí le voy a dar duro. Y yo se voy a acusarlo. Sí, no, 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 no. Parcialidad no debe haber imparcialidad también dentro de los que son autoridades en la iglesia. No debe haber, como decía, y repito, favorabilidad en ninguno. Ni en Manuel, ni en Gustavo, ni en Raúl, ni en Danielito, ni en Jorge, ni nadie, nadie. Todos debemos ser también chuleados, chequeados, por igual. Amonestados siempre por igual. Cuando debe ser amonestado, no venga Manuel, usted hizo esto. Aquí estoy, sí, sí. Hay que aceptarlo. Si uno está con el Señor, lo acepta. Si no está con el Señor, dice no, y su orgullo se crece, y no, que vienes a hablar de eso de mí. No, 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 pero uno sí. Por eso le manda Pablo a Timoteo que delante de Dios y del Señor y los ángeles guarde estas cosas que le ha venido hablando. Como recordamos allá atrásito en el 3, que los requisitos de un obispo, si alguno anhela ser obispo, buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para la señal, no dado del vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Como leyendo. No avaro. O sea, es un servicio para el Señor. Y seguimos ahí del 22 al 25. Pero a leer así, de corrido. Porque yo leía y decía, bueno, pero es que hay un versículo que ustedes se dan cuenta ahí que dicen, ya no bebas, no sé. Porque viene esto con lo que venimos leyendo. Dice, no pongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otras maneras no pueden permanecer ocultas. Aquí, en el 22, cuando dice, no pongas con ligereza las manos a ninguno. Lo que hablábamos cuando terminamos la reunión hace 8 días, la hermanita Elena nos comentaba, vamos a ver quiénes son los diáconos y no son a la ligera. No se puede elegir a las personas a la ligera. Las personas que van a estar en la autoridad. No se pueden imponer las manos a la ligera. Si hay ancianos, los ancianos no pueden las manos a la ligera a un varón. Primero hay que hacer la carrera. Diácono, venga. Hay que probarlo. Para ahí sí decir, sí, fíjate, vamos, ahora sí. Se le ponen las manos. Y cuando dice, ni participes en pecados ajenos. Tampoco hay que encubrir, le venía diciendo. Entonces, si yo me entero que uno de los diáconos ancianos está en un pecado, pero no, me cae bien, no voy a decir nada. Me hago partícipe. Lo pongo así, un ejemplo sencillo, ¿no? Pero sí, tampoco con los ancianos. Si yo fuese anciano y yo sé que mi hermano, perdóname hermano por ponerte, voy a ponernos aquí para no poner a ninguno por fuera, sino nosotros. Ponga a mi hermano en el eje y sé que está pecando, pero no, yo no quiero decirlo a la iglesia. Entonces le digo, no, tranquilo hermano, lo quedamos entre tú y yo, pero delante del Señor ya Él sabe. Y aquí más adelante los pecados esos en algún momento van a salir.
Y ustedes se dan cuenta cuando un anciano peca, la iglesia tiende a tener ese pecado. En algunos se ha visto en muchos casos, actualmente. Si tiene el pecado de ser avaro en el dinero, toda la iglesia tiene esa sensación y ser avaro en el dinero. Poner como el dinero el Dios es. Si tiene sexualmente también dentro de la iglesia, de fornicación, la iglesia va también. Es algo, o sea, yo me ponía a analizar y pensar y sí, es cierto. Uno, si no revela esos pecados, y lo sabe, y se vuelve partícipe como iglesia o como persona, tiende a hacer ese mismo pecado. Algo lo hizo la autoridad, lo hacemos nosotros. Lo hizo el ungido de Dios, bueno, hacemos nosotros. ¿Qué autoridad hay? Ninguna. Ya no está el Señor ahí. Sí, ahí ¿cómo es? ¿Qué? Mi letra me escribe rápido, ni me la entiendo yo mismo. Parece para ver si es esta. Primera de Tesalónica. Sí. Parece letra de médico. A ver. Ah, bueno. Y dice, consérvate puro. Consérvate puro. No. Creo que es así, pero no va en esa parte. Consérvate puro. El Señor le manda a través de Pablo a Timoteo, consérvate puro. ¿Cómo nos podemos conservar puros? Mirándonos cada día al espejo. Señor, ¿qué tanto me parezco a ti? Ay, no, todavía me falta. ¿Qué estoy haciendo? Uno debe autoevaluarse, pero también confesar cuando uno... Es bueno tener ese ejercicio de confesarse los unos a los otros cosas, tener a quien hacerlo, para guardarse uno y también guardar al otro hermano, ¿no? Porque ahí pone el hombro al hombro, están hombro a hombro. Porque si yo no tengo ese ejercicio, yo voy a pensar que yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, yo puedo yo solo con el Señor salir de lo que estoy padeciendo, ¿no? Para uno no caer, si uno tiene alguna tentación, y hablo para los varones también primeramente, si uno llega a tener alguna turba, ese ejercicio creo que nosotros lo hacemos. Vemos de pronto alguna carga o algo, miren, me está pasando esto. Necesito oración. Es confesar que necesitas ayuda, cubrir el cubrimiento. Entonces, eso se debe hacer para conservarnos puramente delante del Señor. Porque nosotros, acuérdense, ya hablaba, el Señor me puso anteriormente, que nosotros tenemos un camino, la santificación, es aquí, en la tierra. Nosotros cada día nos estamos santificando en el Señor. Para decir así como dicen en la carta de Pedro, sé santo como Dios es santo. Es santo. Pero nosotros no somos totalmente santos, no tenemos la santidad de Dios. Pero debemos ser santos cada día. Entonces conservarnos puros también se debe hacer eso. Y entonces en ese pasaje en el primero de Tesalonicense, en el 3:10. Era primera de Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, hablando de los que antes de poner las manos, no impongan las manos con ligereza. Recordando. Y aquí mismo en 4:16, en el Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué doctrina? La de los apóstoles, ¿no? No la doctrina de la prosperidad, la doctrina del declaro, de esto, no, la doctrina de los apóstoles, que es el Evangelio de Dios, que es el mismo Cristo. Entonces aquí nos dice Pablo, aquí atrás nos recordaban los hermanos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces siempre hay que cuidarnos
como, como ancianos, aquí cuando le habla Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y lo que yo les decía, pero ¿cómo lo hago? También tener esa comunión, hablarlo con los varones si algo pasa, para cuidarnos los unos a los otros. Entonces dice la parte, ya no bebas agua si no usas un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo metió este versículo aquí a Timoteo, ¿no? Pero como recordando algo, como en esa época, tenemos que llegar al contexto donde la época que ellos estaban. El agua no era tan purificada como en estos tiempos. El agua era contaminada. Y si leemos la historia, muchos se enfermaban del estómago por causa del agua. Entonces cuando aquí le dice, usa un poco de vino, porque en esa época el vino ayudaba mucho a esas enfermedades estomacales, para poder sanar dentro del estómago. Y sabemos, y le decía esto a Timoteo, porque Pablo sabía que Timoteo se estaba guardando de todas las cosas que mismo él hablaba, de no ser tomador de vino, borrachines, pero aquí le dijo, no, pero mira, estás mal, se enteró que está mal, toma un poco de vino para que te puedas aliviar y puedas seguir en esta obra que el Señor te ha puesto. Entonces, en ese contexto lo puso ahí, lo metió ahí, como decir, pero dándole un consejo más, ¿no? Es otro consejo que le da Pablo aquí a Timoteo. Y entonces llegamos a los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí está claramente. Cuando ustedes ponemos a prueba a un hermano o algo en el diácono y guarda algún pecado, se van a manifestar, sea aquí o en el juicio, pero se va a manifestar o antes se manifiesta. A veces vienen con el mismo y se manifiestan de una y no, mira, tú tienes este pecado, sinceramente tú no puedes seguir en esto hasta que tú te arrepientas y te limpias de toda esa impureza que tienes. Y lo mismo, hay otros que pueden estar y llevan el pecado ahí, pero el pecado no se queda afuera, el pecado viene con ellos. Y esas obras se van manifestando en algún momento. En algún momento. Entonces también uno como varón tiene que ser sincero también con uno mismo. Es decir, yo no puedo estar en un diaconado. Si yo verdaderamente tengo al Señor, yo digo, no puedo estar. Porque sinceramente a mí yo todavía tengo un pecado que puede causar, me enojo muy rápidamente. No me gusta ser amable, no, me impaciento hospedar a hermanos. No quiero escuchar a nadie, no quiero estar eso de estar visitando, de orar. ¿No? Entonces no sirve para el servicio de la obra de un anciano. Entonces eso se manifiesta, se va manifestando. Entonces dice, ten en cuenta, o sea, por eso hay que estar analizando, porque eso se va a manifestar en la prueba. Ahí terminamos esa parte y esos consejos de Pablo a Timoteo. Con todo. Espero que lo puedan guardar y tener en cuenta para la siguiente. El Señor hoy me puso hoy esta parte y fue bonito porque entender esto, volverlo a recordar es bueno, es muy precioso. Y práctico, sí. Y todos los hermanos, los varones, más que todo, siempre estar cuidándose los unos a los otros y velando por lo que están haciendo cada uno. Y la iglesia también. No temer hacerlo. Pero acuérdense con reverencia y temor delante del Señor. Porque las autoridades impuestas por el Señor no nos vaya a pasar como David, que cortó y entonces estaba ahí temblando. Solamente por el manto. Pero porque él sabía que era el ungido de Dios puesto todavía. Y hasta, yo me recuerdo que llegó alguien que mató a Saúl, venía diciendo que había matado a Saúl y se estaba euforeando, lo maté. ¿Y qué hizo David? Lo mató, lo mandó a matar. Sí. O sea, hay que tener cuidado con las autoridades que ya puso el Señor, hay que tener reverencia y cuidado con los temas con ellos y tratarlos y orar y
y ser no parcialmente, sino no a la ligera. Ahora, este pedazo, este sí nos toca a todos. Este es a todos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. La primera parte, aquí lo hemos hablado ya muchas veces, algunas veces en la iglesia lo hemos hablado, tanto como enseñanza como también personalmente algunos, que aquí la palabra esclavitud, tu nombra esclavitud en esta época y dicen que es cuando tú sometes a alguien que no le pagas nada, pero en el contexto que está en esa época la esclavitud no es así como la pintan ahora. Sí era una esclavitud, pero no era como que no le pagabas a alguien, no le daban. Más bien a veces eran los que dirigían los negocios de sus amos y eran bien pagos. También. Hasta algunos no querían dejar de ser esclavos. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es bueno recordarlo. Nosotros si estamos trabajando y tenemos algún jefe que no sea cristiano, no pertenece a la comunión, nosotros debemos trabajar como si estuviésemos trabajando delante del Señor. Porque el ejemplo no es para nosotros, para que nos vean a nosotros, sino para que vean a Cristo en nosotros. Y de por qué somos llamados cristianos. Y así no se ha blasfemado Dios y la doctrina. La doctrina que es el Evangelio. Porque así también predicamos nosotros a Cristo. A los que no son del redil del Señor. Y así llamamos a más. Por eso cuando en yugo tenemos que ser sumisos también. Y Pablo nos recuerda, no solamente Pablo, Pablo, en Colosenses, en el capítulo 3. Versículo 22. Dicen, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces Pablo aquí está volviéndole a recordar a Timoteo que para esos hermanos que de pronto se quejan porque que me tienen esclavo, me tienen sometido, no. Hay que obedecer todo el tiempo, como si estuviésemos al Señor. Porque eso va a llamar, eso es la obra del Señor. Sí. Obviamente hay que rayar el límite, que no sepa, que esté en contra de las leyes de Dios, ahí sí no. Hay que saber eso, pero no hay que ser como que, porque me cargan, no. Ore, hermano, sigue orando. Yo no sé mucho, siempre el Señor me redargüía con esta parte en el trabajo, porque uno a veces tiene jefes muy duros, a veces hay trabajos muy cargados y a veces yo como que no quería como levantarme e ir a trabajar, y el Señor me decía, tú no trabajas para ellos, tú trabajas para mí, entonces tú tienes que trabajar y levantarte alegremente porque lo haces para mí. Cuando yo entendí eso, yo obviamente adelante el Señor le pedí perdón. Porque yo pensaba que lo hacía porque la otra persona me quejaba por eso. Pero uno debe siempre saber
que así sea, a jefes terrenales, hay que honrarlos, hay que someterse ahí, porque estamos honrando al Señor. Y ustedes no saben en algún momento ese ejemplo, llega a los pies del Señor. Porque a veces por el ejemplo, ven a Cristo mismo, sin decir a veces ninguna sola palabra. Sí. Entonces yo sé que eso lo tenemos muy claro, pero es bueno recordarlo a veces siempre. Y ahí también entonces, no, mentira, no. En 1 de Pedro 2:18 también, para recordar. No es que estaba mirando qué escoger. También. Aquí otro autor, el apóstol. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mayor virtud. Si aun cuando, si fuera, te abofetean y tú resistes, ¿por qué no aun cuando conoces al Señor? El Señor mismo sufrió vituperio en la nación de Israel. Le decían, por Beelzebú echado fuera a los demonios. ¿Cuánto más nosotros? Hay que recordar siempre esto delante. No importa qué trabajo esté. Hay que saber que es el Señor el que nos respalda. Y recibiremos la recompensa. Sí. Yo sé que es difícil, ¿no? Es difícil. Yo sé que es difícil, pero hay que tenerlo presente. Y ahí en Tito, también Pablo le hablaba a Tito. Tito, creo que está después de Timoteo, ¿cierto? Estas cartas son de pastoreo. ¿Sí? Sí. Tito 2, 9, 10. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Wow. Y del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio y justo y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. También Pablo le hablaba a Tito de esa parte. Y ya para culminar esa partecita de Timoteo, y los que tienen amos creyentes, ahora aquí es doble más. Pablo nos dice, a los creyentes, sirvámosle más. Porque son hermanos. ¿Y por qué lo dice? Y yo creo que el Señor le dijo eso a los apóstoles. Si ustedes quieren ser primeros, sirvan. Y no porque sean creyentes, entonces nosotros vamos a tener un trato especial. No. Más bien sirvamos al hermano. Honremos al hermano en el Señor de su trabajo. O sea, así sea que un hermano que no está puesto en autoridad en la iglesia y un anciano, el hermano le da trabajo al anciano, el anciano tiene que honrar a ese hermano. O sea, no es solamente. El anciano es anciano en la localidad, pero en el trabajo
igual tiene que respetar y responder a los amos que el Señor pone sobre autoridad. Porque nosotros, le escuché, nosotros somos ese rebaño que es la toalla y la vasija. ¿Se acuerdan que hizo el Señor con los apóstoles? Le lavó los pies. Es siempre en el servicio, poniendo uno siempre al servicio de los demás. Escuché a un gran hermano ese, siempre nosotros digamos, siempre pensar que andamos con la toalla y la vasija, sirviendo a los otros. Sirviendo, cada uno sirviendo a los demás. Y a lo último dice, esto enseña y exhorta. Es bonito porque no solamente para ustedes, para mí también, esto es bonito recordarlo. Y le doy gracias al Señor por esta palabra, porque nos ayuda siempre a mirar, recordar esto, que ese es el vivir de la iglesia, la comunión de la iglesia. No es que uno está acá, sino leemos la palabra, la entendemos como el Señor la muestra y no la adornamos con cosas que no estén en ella. El Señor me puso y así allá en la semana tuve algunas pruebas, algunos inconvenientes, estuve enfermo un poco y yo descanso en ti, Señor. Yo sé que tú me vas a dar el espacio porque necesitaba fuerza para poder escudriñarla. Y gracias a Él aquí pude estar. Gracias al Señor. Si algo me salí de alguna cosa, también escucho también las sugerencias, hermano, que no soy falible. Y algo quería, que se me pasó un versículo y quisiera leerlo, que está en 1 de Pedro 5:1, el traductor. Aquí Pedro, y esto me lo recordó, este versículo me lo recordó en una de las alabanzas del Señor. No lo tenía escrito. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se le ha revelado, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Bueno terminar con esto. Le agradezco para los varones que están en autoridad, a Alejito y a todos mis hermanos que siguen aquí en la localidad de Suba. Recuerden siempre esto: apacentar la grey del Señor. Y acuérdense que no ustedes se pongan sobre encima de ellos, sino siempre servicio. Al servicio de los pastores, del rebaño del Señor. Porque hay una corona. Ahí lo dice el apóstol Pedro, el Espíritu Santo, incorruptible, de gloria de Dios. Yo agradezco al Señor porque, bueno, no sé si será la última enseñanza, pero en la localidad, pero como saben, bueno, ya pronto se acerca que el Señor nos cambia de localidad, pero se comienza una nueva etapa, una nueva jornada del Señor en otra localidad. Entonces también, como leía, a someterme a las autoridades impuestas por el Señor en esa localidad. Agradezco al Señor estas oportunidades porque he aprendido mucho en la sencillez y la humildad con lo que los hermanos me han enseñado, primeramente con algunos más, que he tenido una relación más cercana, pero con todos he aprendido de cada uno, con los nuevos que han llegado, que el Señor ha traído, con los que ya algunos están y que pronto puedan estar aquí también.
Esta es una iglesia que seguimos creciendo, que sigue creciendo y me consideré siempre como parte de ustedes y ustedes como una familia como es en Cristo y me alegro. Es un hasta pronto, uno no sabe que vuelve el Señor, que le tiene a uno el Señor, pero le doy gracias al Señor que me ha permitido, le ha dado la oportunidad de estar aquí delante de ustedes y del Señor para aprender y para poder dar esos pasos. Que los frutos del Señor en mí puedan ser manifestados para la honra y gloria del Señor, para mí. Gracias, hermanos, y le doy gracias al Señor. Gracias.